Muy buenas noches, saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube y esta noche queremos estudiar un poco acerca de la fe y vamos a ir a tener como base la escritura de Santiago capítulo 2, el verso 14 al 26, con un título. ¿Cómo dice el título? La fe vive en acción. O sea, la fe no es pasiva. Así como la paciencia de la que habla la Biblia no es sentarse a esperar que algo pase. ¿Sí ve que estudiamos sobre la paciencia ya? Y sobre la paciencia estudiamos que es estar actuando, ser constante en lo que Dios dijo, pero tener tranquilidad en medio de las circunstancias, no desesperado. Pero no es sentar, esperar a ver que Dios haga algo, eso no es paciencia. La paciencia de la que habla la Biblia es perseverancia en medio de las circunstancias sin desesperarse. Entonces vamos a estudiar acerca de la fe, que la fe vive en acción, la fe siempre está actuando. Antes de ir a la cita de Santiago 2:14, queremos tener un pensamiento, solamente un pensamiento aquí. Perdonen un segundito, un pensamiento aquí. Antes de ir a Santiago 2, dice así. Esto está sacado de Hebreos 11, dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe tiene que ver con dos cosas. Algo que yo espero, que tiene que ver con un futuro, ¿cierto? Entonces es algo cierto de lo que yo espero. Claro, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Es la certeza, es algo cierto que estoy esperando, y tiene que ver con algo invisible, la convicción de algo que yo no puedo ver. ¿Listo? Entonces, quien tiene fe, ¿qué tiene? Tiene una esperanza de un futuro mejor. ¿Sí? Eso es fe. O sea, la fe es ahora, pero la fe también apunta hacia el futuro. La fe está hablando de un futuro mejor. La fe es una palabra de acción. La persona que cree se esfuerza por obedecer. ¿Sí? Entonces, la persona que cree tiene que creer algo que Dios dijo, y ese creer es que la persona está obedeciendo lo que Dios dijo. Porque ¿quién lo dijo? Pues Dios. Si Él es Dios, entonces si Él es Dios, nosotros le obedecemos. Si Él no es Dios, entonces nosotros no le obedecemos. Cuando nosotros somos dioses de nuestra propia vida, pues hacemos lo que nos da la gana. Sí, pero cuando Él es Dios, entonces le obedecemos. ¿Por qué se esfuerza en obedecerle? Porque tiene una esperanza de algo mejor, aunque todavía no lo puede ver. ¿Sí? Todavía no lo puede ver. No lo puede ver, está creyéndolo para llegar a verlo. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una persona que cree se esfuerza en obedecer porque ella tiene una esperanza en un futuro mejor, aunque todavía no lo pueda ver. ¿Listo? Vamos a ir entonces a la escritura. Ustedes me van a ayudar a leerla. Dice Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿para quiénes? ¿Para cristianos? Sí. Una pregunta: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice, o sea, una fe de solamente. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Yo creo. Esa es la fe. ¿Esa fe podrá salvarle? Pero la fe tiene que estar seguida por una acción, obedeciendo a algo que Dios dice, ¿cierto? Entonces coloca un ejemplo aquí en el verso 15 y 16. Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de su mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes le dicen: vaya en paz, caliéntese, sáciese, pero no le dan las cosas que necesita para su cuerpo, ¿de qué le aprovechan? Alguien dice: no, yo fui años, tenía una necesidad. Y el que es de fe, ¿qué hace cuando hay una necesidad? La suple. Por ahí otra escritura dice que hay gente que es peor que los impíos, porque el que no provee para su casa es peor que los impíos y ha negado la fe. Entonces la fe siempre provee. Una persona de fe siempre provee para las necesidades de su casa, de su familia. Aquí está hablando de un hermano o hermana, ¿sí? Está hablando de familia. Entonces la persona de fe, ¿qué hace? Provee para su familia. Entonces le dicen: que Dios lo bendiga, que le vaya bien, coma bien rico y duerma bien abrigado. Y si no tiene que comer y con qué abrigarse, entonces esa fe tiene esas acciones que suplen, que proveen. ¿Listo? Sigamos leyendo. Así también la fe, si no tiene obras o acciones,
está muerta en sí misma. O sea que hay mucha gente que tiene una fe que muerta. ¿Para qué sirve la fe muerta? Para nada. Pero algunos te dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea que la fe se puede ver por las obras. Sí, por lo que hace. La persona de fe hace algo diferente al que no cree. Todos hacen algo, solamente que el que cree está haciendo algo obedeciendo lo que Dios dijo. Verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ves? Los demonios tienen una fe que les sirve. No, es una fe muerta. Ellos creen en Dios, ¿sí? Tiemblan, se arrodillan. ¿Pero de qué les aprovechan? Pues de nada. Y hace una pregunta aquí, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando dice hombre vano, está diciendo que la fe produce fruto. Si un hombre vano es uno que tiene la fe muerta. Seguimos leyendo 21. Hace una pregunta. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Esta es una pregunta que es una afirmación al mismo tiempo. La respuesta es sí. Otra pregunta: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí el ejemplo que está poniendo no es cualquier ejemplo, es el padre de la fe, Abraham. Abraham es nuestro ejemplo de fe. Y el verso 23 concluye diciendo: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces Dios es amigo de la gente que tiene una fe activa, una fe que se mueve, una fe que obra en concordancia con lo que dice la palabra de Dios. Por este tiempo hay mucho cristianismo raro, hay gente que dice que no se congrega pero es cristiana, no diezma, no ofrenda pero es cristiana, viven en unión libre toda la vida pero no cristianos, o sea, no hacen nada por arreglar su vida mientras están vivos, pero son cristianos. Entonces, ¿esa fe cómo se llamaría según Santiago? Una fe muerta. Una fe muerta. Tuvo fe, sí, él dijo que creía, pero pasó toda la vida sin hacer nada para obedecer lo que Dios dijo que había que hacer. ¿Sí es claro esto? Sí. Listo. Entonces vamos a colocar solamente 3 ejemplos. El primer ejemplo, ¿cuál es? La fe sin acciones no aprovecha. Puede haber gente que tiene fe sin acciones. Esa fe sin acciones, ¿qué pasa con esa fe? No aprovecha. ¿Qué es lo que dijo Santiago? Hermano mío, que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, es solamente tiene una fe de ¿qué? De dichos. Él dice: sí, yo creo. ¿Podrá la fe salvarme? Él dice que tiene fe, pero nunca hace nada para obedecer lo que Jesús dijo. ¿Será que puede ser salvo? Deja la pregunta ahí y de acuerdo al contexto la respuesta sería lo que ustedes están diciendo. No. 15. Y si un hermano o hermana, ya hemos visto el ejemplo, están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y algunos de ustedes le dicen: vaya en paz, caliéntese, sáciese, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, no le aprovecha. Entonces, la fe sin acciones no aprovecha. La fe tiene que ir acompañada de una acción. ¿Cómo es esa acción? Esa acción es en dirección a obedecer lo que Dios dijo. Entonces, para tener fe en Dios, tenemos que tener una palabra de Dios. ¿Sí? Y esa fe que aprovecha es una fe que actúa en lo que Dios dijo. ¿Sí? El primer pecado que se registra en la Biblia fue un pecado de falta de fe, porque ya Dios había dicho que había un árbol del cual no podían comer. Su acción correspondiente sería respetar eso que Dios dijo. ¿Sí? ¿Sí ven que es una palabra de fe? ¿Cuál fue el pecado? Que su acción fue contra lo que Dios dijo. ¿Sí? Porque de todas maneras los seres humanos siempre actuamos.
A favor sería una fe que aprovecha, o en contra sería una fe que no aprovecha. En el primer ejemplo es una fe sin acciones que no aprovecha para nada. Uno puede decir, por eso Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero Señor, si en tu nombre no sé qué, y en tu nombre tal, y en tu nombre, yo no los conozco. Apártese de mí. Hacedores de maldad. ¿Tenían acciones? Sí, pero en contra de lo que Dios estaba diciendo. Es decir, la acción de ellos era una acción que iba en contra de lo que Dios estaba diciendo. Por lo tanto, sus acciones nunca fueron de fe genuinas. Por eso su fe nunca les aprovechó. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la gente de fe, escuche esto, la gente de fe, vamos en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, amén. Mientras que el no creyente, que no tiene la fe de Dios, es tacaño, el creyente debe ser generoso. Amén, amén. Porque aquí hay un ejemplo claro, ahí lo dice el texto. El creyente genuino es generoso. El no creyente es tacaño. ¿Sí? ¿Por qué el creyente genuino es generoso? Porque vive en amor, y el amor da. Y el otro vive en egocentrismo, en egoísmo. Él dice, para mí. Él es como el asador. ¿Sí? Es lo que trabaja en el campo, ¿no? El asador ala solamente para acá. ¿Sí? El embudo. La ley del embudo, lo ancho para ella y lo angosto para uno. Ley de la ballena, se la entrega toda. No sé cómo que es. Esa es la ley del mundo. ¿Sí? Esa es la ley del embudo. Ese filósofo que hizo le estaba hablando de la filosofía del mundo. Seguimos con el segundo ejemplo porque el tiempo en televisión es corto. El segundo ejemplo es la fe viva versus la fe muerta. Como para ver, oye, no en qué lado de la ecuación estoy. Pues yo sé que ustedes están todos de este lado de la fe viva. ¿Sí? Y los que están en internet también. De pronto algunas cositas tienen así como medio muerta, entonces va a quedar arriba. Dice el versículo 17. Ayúdenme a leer. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Aquí hay una fe muerta. ¿Cómo es una fe muerta? Una fe que no hace nada para obedecer lo que Dios dice. Dios dice, congréguese el domingo de la mañana, las 8, las 9, dice, no. Entonces, eso es una fe muerta. Una fe muerta es una fe que Dios dice, orando en todo tiempo, y Él dice, en ningún tiempo. Una fe muerta es aquella fe que va en contra de lo que Dios dijo. Sigamos leyendo, verso 18. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces la fe hace algo que va en dirección de lo que Dios dijo. ¿Sí? Entonces, la fe se muestra. ¿Cómo se muestra la fe? Con acciones. Entonces una fe viva tiene obras, tiene acciones. Hace algo obedeciendo lo que Dios dijo. Y una fe muerta es la antítesis. Entonces no hace nada obedeciendo lo que Dios dijo, sino hace otras cosas obedeciendo otra cosa que Dios no dijo. El verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Ustedes creen que Dios es uno? Nosotros creemos. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, la fe del mundo es una fe de demonios. El mundo dice, sí, Dios existe, pero no hago lo que yo quiero. O sea, yo soy mi propio Dios. Hago lo que yo quiero. ¿No hacen eso lo mismo los demonios? Sí. La Biblia dice que este mundo está de acuerdo a la corriente del príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios cree que Dios existe, sí. Cuando Jesús se manifestó aquí en la tierra, que vino, los demonios se arrodillaban, se postraban, y le decían, viniste a atormentarnos antes de tiempo, sabemos que es el santo de Dios. Temblaban, sí, temblaban. No se trata de temblar. A veces sin necesidad de temblar tanto, hay quien se puede obedecer así. Hay gente que tiembla mucho, pero no.
obedece a Dios. Es como un demonio, viene temblando a toda hora. Hay que tranquilizarse, obedecer a Dios. Luego, el verso 20 tiene una pregunta. Es al mismo tiempo una afirmación. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe viva es fe que tiene obras en dirección a lo que Dios dijo. Fe muerta es la fe que no hace nada por obedecer lo que Dios dijo. ¿Sí? Pero nuestro ejemplo, el ejemplo del texto es Abraham. Él es nuestro ejemplo de fe. Abraham es el ejemplo de fe para todos los creyentes, antiguo y nuevo pacto. Para todos los creyentes, nuestro ejemplo de fe es Abraham. Entonces, en Génesis 12, yo les traje aquí un mapa. ¿Sí? Como para que veamos. En Génesis 12, Dios llama a Abraham, que estaba en Ur, aquí en Ur de los Caldeos, y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 1600 kilómetros, 1650 kilómetros de distancia. Eso es más o menos como atravesar casi Colombia de sur a norte. Pero en ese tiempo no había avión, ¿no? No existía el tren volador que va a ser ahorita el tren que atraviesa los Andes. Tampoco existía en el tiempo. Es un tiempo antiguo cuando no existía nada de eso. ¿Sí? Ahora ya existen todas esas cosas, pero en ese tiempo no. Entonces, ¿cuál era el medio de transporte para no viajar? En dos patitas. ¿Sí? Miren, así, sin que uno se enrede. En dos patitas, y vamos un paso a la vez. ¿Sí? Ese es el medio de transporte. Uno iba caminando. Entonces él salió de Ur e hizo un viaje. Esta es la ruta que recorrió Abraham hasta llegar al Negev. Y él se trasladó a Aram. A pie viajó 960 kilómetros. Hubo una acción tremenda. Ustedes solamente piensen, primer viaje, 960 kilómetros a pie. Fue una acción de fe. ¿Para dónde iba? No sé. Yo creo que me iba a mostrar una tierra. Entonces la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham dijo: no, yo no he visto el Negev, yo ni sé dónde es. Eso es donde es Israel. ¿Sí? Luego, después de atravesar el río Éufrates, recorrió 1650 kilómetros y por fin llegó a Canaán. ¿Sí? Por fin llegó a Canaán. Entonces, si nosotros miramos ahí, Jesús nació como hombre, como descendiente de Abraham, que era la promesa. ¿Sí? En Jesús nosotros tenemos la bendición de Abraham. Se llama vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, este es el recorrido que pudiéramos ver con más detenimiento que hace nuestro Padre en la fe, que recorre hasta llegar. Así que pasó por Betel y luego llegó aquí al Negev. El límite es con Egipto. Esto es Israel, lo que es el mapa político de Israel hoy. Ese es el recorrido de Abraham. Fue una acción de fe. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Tenía 75 años. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y te bendeciré. ¿Qué tenía que hacer para que lo bendijera? Una acción: salir. Algo similar ocurre con nosotros cuando nacemos de nuevo. No salir de un lugar, sino de una condición. La condición se llama la filosofía del mundo. ¿Sí? Salimos de esa parentela, ya somos de otra familia. Amén. Vamos a otro lugar, al lugar que el Señor nos mostrará. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice: y multiplicaré tu descendencia. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Este joven tenía 75 años, la esposa tenía 65, no habían tenido hijos. Parece que el tiempo ya les había pasado. ¿Quién tenía aquí más de 65 y 75? No. O sea que todavía hay esperanza, ¿sí?
¿Sí? Pues entonces, este es nuestro ejemplo de fe. Miremos un poquito la historia. Ya en el capítulo 22, ya habían pasado los 25 años y mucho más, porque había nacido Isaac. Y Dios decide probar la fe de Abraham. La Biblia dice que nuestra fe es probada. Es probada. Allá con el padre Abraham ocurrió lo mismo. Dice Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Ellos leen la historia, vamos a ir como por la historia mirando. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Siempre debe haber una orden, el otro como que y ahora pues tengo que mantener comunión con él a ver a dónde es que me dice que voy a ir. Parece que Dios le gusta darle a uno el primer paso para que uno pueda llegar al destino. Tiene que mantenerse en comunión con él. Cuando Abraham vivió, no existía la Biblia de hojas escrita, venga a ver qué versículo leo, a ver qué me dicen los nombres. Ahí hay que hablar directamente con Dios. Entonces le dijo que fuera a ese lugar. Ahora, muy interesante la actitud de Abraham. Abraham no le ha pasado y le contó: Sara, nos toca que ofrecer en holocausto al niño anhelado, nuestro bebé pechocho. Parece que él no tenía el corazón en el bebé. A veces hay cosas o personas que nos alejan de Dios, pero Abraham no tuvo ese problema. Sabía quién era Dios. Sigamos mirando. Entonces se salen, se van. Yo les alcancé a tomar una fotito. Viajé al pasado y los vi que iban así con el burro y la leña. Por ahí atrás venían unos siervos que no lo alcanzan a ver. Y hay unos siervos ahí con él. Y miren lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Hizo una acción. Y enalbardó su asno. Y tomó consigo 2 siervos suyos. Y a Isaac, su hijo. Y cortó la leña para el holocausto. Vean donde la llevó. Dios, si pronto no hay algo que llevó la leña de la bendición. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces Abraham madrugó a obedecerle a Dios. Lo que Dios le dijo. Era fácil lo que Dios le dijo. Era para una bobada así, sencilla. No era una cosa difícil y lógica para muchos. Luego dice: al tercer día, miren cuántos días caminó. 3 días caminó 3 días. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, ya había caminado 3 días, pero todavía le faltaba mucho tiempo para llegar. Miró esa montaña ya de lejos, la miró. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Mire la fe de Abraham: y adoraremos y volveremos. Mire la fe de Abraham. Ahora Dios, yo voy, quemo el chino allá arriba y Dios me lo devuelve. ¿Cómo hace José? Él me lo dio y él dijo que ese chino iba a bendecir las naciones y que por ahí iba a traer a Jesús. Él dijo, yo no sé, iba a traer la nación de Israel. Yo no le digo todo eso. Como él dijo, yo estoy tranquilo. Que si hay que quemar, pues yo me decía, la ceniza lo va a levantar. No sé cómo va a hacer él, pero yo veo que lo que voy a hacer es que voy a adorarlo. O sea que Abraham, este hombre de fe, era un adorador. O sea, la fe que agrada a Dios es una fe que tiene una acción que es adorarlo por todo lo que haga, así lo que haga le cueste su propia vida. Amén. O la vida de los que usted más ama. ¡Ay! Si yo soy cristiano, ¿por qué a mí? Pues por eso. Porque no es que te enfrentes, la fe va a ser probada, pues por eso. ¿Ya tiene la respuesta? Sí, amén. Por eso. Porque usted es cristiano. Entonces usted cree en un futuro mejor, glorioso, que Dios tiene, que no lo puede ver. Entonces usted camina con esa palabra que Dios le dio.
Vamos a ver hasta ahí, por ahí alcanzaba a ver mirando el monte, por allá de lejos. Está muy lejos. Y ellos iban así, los dos caminando. Dice la palabra, entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo, le preguntó, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego de la leña. O sea, ya tenemos los elementos para hacer el holocausto. ¿Qué tenemos? El fuego y la leña. Y le preguntó, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y miren la respuesta de Abraham, este hombre de fe. Miren la respuesta que fue sencilla. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora no dijo, pues chino, usted es el cordero. Muchos saben que muévase, que usted ya huele a quemado, muévase. Muévase más bien que ya está oliendo como usted, como a candela. Muévase, rápido. ¿Yo qué? ¿Lo quemo ya? Muévase. No le dijo eso. Le dijo, Dios se proveerá de cordero. Esto tiene una connotación tremenda, y es que tenía que haber un hombre de fe en la tierra dispuesto a dar a su hijo y en la tierra para que viniera del cielo ese cordero, que es Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O ya se perdieron? ¡Qué alegría! Oiga, pero ustedes parecen como los que se quedaron por el lado abajo, todos calladitos allá en la montaña. Vamos a subir. Subimos a la montaña. Ahora miren, llegó a la montaña, arregló la leña. Yo me dio pesar, entonces puse el muchacho por aquí en abajo que no se vea. Por aquí no acosté, ahí está. Lo tenía listo ahí. Sacó el cuchillo y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, el asunto es que así tenía comunión con Dios. Un errorcito de comunión y pena la criatura. Un errorcito nomás. Tan único que ay, no lo escuché, Señor, qué pena. No, estaba pilas ahí, conectado. No conectado con el internet, sino con el Señor, estaba conectado, bien conectado. Dice el versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, Abraham pasó la prueba. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Eso lo dijo de esta manera. Ninguno que viene a mí es digno de mí, sino me ama más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a su esposa. ¿Sí? Tiene que dejar a padre, dejar a madre, dejar. O sea que tiene que tener claro que es la prioridad, Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es que Él es Dios. Y como Él es Dios, Él sabe cosas que uno no sabe. Tiene mucha sabiduría. Así a uno le parezca lo más terrible, es al pastor. ¿Y sabe por qué? Entonces me llama mucho la atención cuando ya Él está hablando con Dios ahí. De pronto voltea a mirar y ve el cordero ahí. Y dice el texto. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y es que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Miren, se cumplió lo que él había hecho. ¿Saben por qué? Porque él habló creyendo. Abraham nunca dijo voy a matar a mi hijo. Solamente obedeció lo que Dios le dijo. Y a pesar de que no podía entender lo que Dios le decía, él seguía obedeciendo. Y obedeció hasta el extremo. Cuando llegó ahí, Dios le dio la solución. Ahí está el cordero. Y tomó Abraham, dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá.
Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová serás provisto. Ese Jehová Jireh es Dios proveedor. Miren, nosotros hablamos hoy mucho de provisión, te voy a decir algo. Nosotros hablamos hoy mucho de provisión, pero la verdadera provisión se llama Jesús. Pero hablamos mucho de provisión, y cuando hablamos de provisión también imaginamos pesos, dólares, yenes, euros, libras esterlinas, qué sé yo, otra moneda. Ay, mi provisión, la provisión de Dios, la provisión, una finca, una casa, la provisión. ¿Sabe cuál es la provisión de Dios? Se llama Jesús. Uno puede tener casas, euros, dólares, y no tener la provisión de Dios. Porque la provisión de Dios se llama Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando habla de la Escritura y dice que Dios es el Padre de quien viene todo buen don, todo don perfecto, desciende de Él, es el Padre de la luz. Cuando habla de ese don perfecto está hablando de Jesús. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo por la palabra, porque Él es el Dios de quien desciende todo buen don, toda buena dádiva, todo don perfecto. Entonces, es en Jesús que está toda nuestra provisión. Todo. Ahora, uno puede tener materialmente hablando todo para vivir honradamente en esta tierra, pero no tener la verdadera provisión de verdadera vida en Dios. Para esta vida en la tierra y para la eternidad. Porque este sacrificio, incluso los estudiosos dicen que ese monte Moria es el mismo lugar de la calavera, donde miles de años después fue sacrificado el Cordero Perfecto. Que Isaac representa a Jesús, el Hijo de Dios. Abraham representa al Padre. La cruz representa a la niña. ¿Sí? Pero realmente lo que ocurrió aquí fue un acto profético de lo que Dios iba a hacer. Y que solamente a través del sacrificio de ese Cordero Perfecto iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces la fe siempre está actuando, siempre se está moviendo, siempre está haciendo la voluntad de Dios, para que la voluntad de Dios pueda cumplirse. Y entonces nuestro texto en Santiago viene con dos preguntas. La primera pregunta en Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? Ahora, después de ver brevemente la historia de Génesis 22, ¿cuál sería su respuesta? ¿Por qué fue justificado Abraham? Porque él creyó que había un Cordero perfecto, que era la provisión de Dios para que justificara al mundo de sus pecados. Entonces, ahí fue justificado Abraham. En otras palabras, todos los creyentes del Antiguo Testamento que fueron salvos porque pusieron su mirada en Jesús. Dijeron, como dijo un día Job: yo sé que mi Redentor vive. Entonces ellos estaban hablando de que iba a venir alguien, que era la provisión de Dios, el Cordero Perfecto, que iba a justificar al mundo. Y empezó justificando al que creyó. ¿Cuál fue el primero que creyó? Abraham. ¿Actuó Abraham de fe? Todo lo que hizo. Ahora, esto es un resumen muy pequeño de lo que hizo mirando un poquitito el capítulo 12 y el capítulo 22 de Génesis. La siguiente pregunta dice, ayúdenme a leerla: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Está hablando el chévere bacán que dice: sí, yo soy el creyente, el padre de la fe, así porque me pusieron el título de padre de la fe. No, él es el padre de la fe porque él creyó. Por eso cuando usted lee Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes conforme a lo que se le había dicho. Entonces, la esperanza según el mundo era que no podía tener hijos. La esperanza según el mundo es que si mataba al cielo, pues dale.
Pero él creyó en la esperanza con esperanza. Creyó en la esperanza que venía de Dios, que es mayor. Amén. Que dice que ninguno que en él ha confiado ha sido avergonzado. Amén. Porque todo aquel que en él creyere será salvo. Cuando habla la fe de Abraham, es el mismo tipo de fe que nosotros tenemos, la fe de Abraham. Y finalmente termina diciendo el texto que leímos, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, fue declarado justo y fue llamado hijo de Dios. Es la misma fórmula para nosotros hoy. La misma fórmula, exactamente igual. Creer a una palabra que Dios dijo. Ahora, nosotros tenemos la fortuna de tener la palabra escrita. Él no la tenía escrita. ¿Por qué? Porque simplemente no existía la escritura en ese tiempo. No existía. Dios le hablaba directamente. Y entonces Dios fue su amigo y caminó con él y lo visitó y estuvo con él. Porque la fe vive siempre actuando. Siempre se ve moviendo. Todo el tiempo la fe se mueve. Y la persona de fe todo el tiempo se está moviendo en lo que Dios dice. Entonces, un consejo para terminar: nunca dude de lo que Dios dice. Por eso, cuando nosotros hablamos, nuestra función como predicadores es hablar lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. No tengo que inventarnos nada, todo está escrito. Y ahí es eso que Dios dice, que le está diciendo algo a usted y a mí. Entonces está diciendo que todos los días hay que hacer un sacrificio. ¿Sí? ¿Sabe cómo llama nuestro sacrificio? Nuestra propia voluntad. Lo que yo quiero hacer. Y cuando lo que yo quiero hacer va en contra de lo que Dios dice, entonces hay que presentar un sacrificio. Hay que subir al monte, que ya Dios va a proveer la salida para cualquier cosa, cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.